Buenas a todos. Mi nombre es Beatriz Barros de Lis y soy la responsable para España de la gestora AXA Investment Managers, que yo creo que ya todos conocéis de sobra y por lo tanto mi presentación y mi introducción va a ser bastante corta, pero sí que quería poner un poco en perspectiva la presentación que vamos a hacer hoy sobre economía digital. Nosotros en AXA Investment Managers tenemos un gran equipo de renta variable que hace inversión tradicional, eligiendo distintos valores en los que invertir por todo el mundo. Hace unos años decidimos darle un pequeño giro a la metodología y al enfoque de la inversión y centrarnos no tanto en valores por países o por sectores, sino buscar realmente dónde estaban las grandes tendencias, los grandes canales, dónde se sitúan, dónde se ubican las compañías que van a crecer en los próximos años. Hoy por hoy no tiene tanto sentido invertir de manera geográfica, puesto que las compañías realmente no pertenecen a un solo país, sino que están produciendo en un país, distribuyendo en otro, obteniendo beneficios en otro continente. Es decir, que es muy difícil ubicar una empresa solamente en un país. Y esa mayor globalización hace que sea difícil invertir de manera geográfica, invertir en un fondo que invierte en valores europeos. ¿Realmente tiene sentido un fondo que invierta solo en valores americanos? No. Hoy por hoy tiene mucho más sentido buscar aquellas compañías que por su dedicación, por su tipo de producto, por su tipo de servicio, realmente estén en un sector o en una temática de crecimiento. Y ahí nuestro equipo de renta variable desde hace unos años ha identificado varias temáticas donde pensamos que debemos invertir de manera global y donde debemos invertir porque vamos a encontrar compañías que van a hacer buenos beneficios de manera sostenida a lo largo del tiempo y por muchos tiempos en adelante. Hemos identificado temáticas tan interesantes como la robótica, no somos los únicos, pero sí tenemos un fondo desde hace un par de años que ya tiene, digamos, bastante solera en el mercado. Próximamente lanzaremos un fondo de FinTech. Este fondo, el de economía digital, lleva ya más de un año gestionado. Es una temática que claramente hemos visto como de futuro y que englobamos dentro de estas temáticas de lo que llamamos economía evolutiva. Otras temáticas que os sonarán son la longevidad, todo aquello relacionado con el envejecimiento de la población. Otra temática, la economía limpia, que también engloba un amplio espectro de compañías también en sectores o en temáticas de claro crecimiento en el futuro. Y así seguiremos porque realmente pensamos que es una buena aproximación, una buena filosofía para estar en el mercado de renta variable. Hoy vamos a hablar, como ya he mencionado, de economía digital, que es una temática que yo creo que a todos nos sentimos muy cercanos, entendemos cuáles son las compañías que hay detrás, es muy táctil, es muy fácil de identificarse con estas empresas. Para explicar con más detalle toda esta estrategia, hemos traído a Jeremy Gleeson, que es un gestor con un currículum verdaderamente impresionante, en el sentido de que ha dedicado una gran parte de su vida al estudio del sector tecnológico. La economía digital y todas las temáticas derivadas o en el amplio espectro de la tecnología suelen provenir del mundo del sector tecnológico. Y digamos que su especialización en este caso ha ido a la economía digital. Jeremy estuvo trabajando 12 años para un banco de inversión británico como gestor de tecnológicos y lleva en AXA Investment Managers más de 10 años al cargo del fondo de tecnología y los 2 últimos años se ha especializado en la parte de economía digital, siendo también cogestor de nuestro fondo de robótica. Es decir, que yo creo que es una persona que ya tiene muchísima comprensión de toda este nuevo ángulo que le hemos dado a la gestión tecnológica. Jeremy va a estar más o menos hablando 40-45 minutos, luego tendremos un turno de preguntas, con lo cual os animo a que pongáis sobre
la mesa cualquier duda que tengáis de cualquier tipo, evidentemente de compañías o de cualquier otro aspecto, y hacia las 10:15 yo creo que habremos finalizado claramente. Y sin más por mi parte, le paso el micrófono a Jeremy. Ready? For you. Fantastic. Gracias, Beatriz. Buenos días. Hoy estoy aquí para hablar de AXA, los fondos digitales de economía digital de Framlington, pero primero voy a hablarles un poquito sobre mí. Yo soy gestor de fondos tecnológicos de 25 años. Los últimos 10 o 12 he estado con AXA y he gestionado este fondo global de tecnología. Hace unos años nos dimos cuenta de que la tecnología tenía una influencia enorme, no solo en el sector tecnológico, tal y como lo conocíamos, sino también en un amplio espectro de sectores distintos. En lo que respecta a mi enfoque de la inversión en tecnología, históricamente siempre ha habido una selección de valores de abajo arriba, y luego hay que analizar también otras cuestiones, por ejemplo, aquellas empresas que se van a beneficiar a largo plazo de los nuevos temas que van surgiendo. Pero ahora esos sectores o esas cuestiones que se ven influidas por la tecnología se están ampliando y está afectando a otros sectores. Por ejemplo, la automatización, empezamos a invertir en la robótica para beneficiarnos de que la tecnología tenía un impacto en sectores, por ejemplo, como la industria, el transporte, la asistencia sanitaria. Pero estas empresas no eran necesariamente empresas que pondríamos en un fondo tecnológico tradicionalmente. Así que al lanzar nuestra estrategia de robótica pensamos que podíamos sacar partido del uso de la tecnología por parte de otros sectores. De forma similar, nos dimos cuenta de que el impacto que la tecnología tenía tanto en los consumidores como en los comerciantes traía nuevos canales digitales que los comerciantes pueden explotar y también los consumidores pueden aprender. Tenemos que aprender cómo efectúan sus compras de una forma más informada y a través de nuevos canales. Así que lanzamos nuestro fondo de economía digital basados en eso. Estamos analizando una serie de temas distintos ahora mismo en AXA Framlington. Tenemos un enfoque temático en algunos de nuestros fondos y estos son los temas principales en los que nos enfocamos. Estos son los fondos que han sido lanzados. Como podéis ver, hemos tenido bastante éxito con la de robótica. Tenemos ahora mismo unos 5.000 millones bajo gestión. Y luego la economía digital, la estrategia de economía digital que se lanzó hace aproximadamente un año, en octubre del año pasado, tiene unos 300 millones de activos bajo gestión solamente en esa estrategia. Una de las cuestiones clave que quiero que tengan claro es que esas áreas temáticas que he comentado también eran nuevas para nosotras. El proceso, en realidad, que estamos desplegando es exactamente el mismo que llevamos utilizando en el Fondo Global de Tecnología que yo llevo gestionando 11 años. Como podéis ver, tenemos un historial de la estrategia tecnológica global para que veáis que el enfoque de inversión que nosotros implantamos tiene resultados, da buenos frutos a largo plazo. Y vamos a llegar a nuestro primer aniversario y estamos encantados con los resultados que tenemos en el Fondo de Economía Digital en lo que respecta al resto del mercado en ese periodo de 12 meses. Pensamos que esto viene impulsado por el hecho de que es un área de crecimiento enorme para el resto de la economía y también pensamos que nuestro enfoque desde pequeña a gran capitalización nos da la capacidad de añadir valor para nuestros inversores a largo plazo. Así que, entrando en la estrategia, ¿por qué pensamos que esto es importante? Yo recuerdo que hice mi primera compra online a finales de los años 90. Fue en eBay, no sé lo que compré, pero seguramente era algo muy novedoso, algo poco importante seguro. Pero ahora quería poner a prueba cómo funciona esto. Quería en aquel momento poner a prueba cómo funcionaba el comercio electrónico y fue una buena experiencia por aquel entonces, pero la transacción tardaba más, evidentemente más. Tardé varios días, tenía que ir a través de un proceso de subasta y cuando se completó la transacción
transacción, yo recibí los detalles de la dirección de la otra persona. Yo tenía que librar un cheque y enviárselo y esperar a que él lo cobrara, lo ingresara en su cuenta antes de que me pusiera en el correo el artículo que yo había comprado. Así que entre identificar el artículo, cuando se cerraba la subasta, cuando llegaba mi cheque al vendedor y él me enviaba el artículo, todo el proceso podía acabar siendo 2 o 2 semanas y media. Imaginaos ese plazo hoy. A pesar del hecho de que el comercio electrónico lleva ya casi 2 décadas por ahí, solamente el 9% de las transacciones minoristas mundiales se llevan a cabo a través del sector online, se llevan a cabo en línea. Así que imaginaos el potencial. Nosotros pensamos que esa cifra va a continuar creciendo. Solamente lo pensamos porque hay 2 impulsores, dos detonantes detrás. Uno de ellos es la tecnología y el otro es las cuestiones demográficas. Son 2 motores clave fundamentales. Por ejemplo, para un conductor nosotros llevamos un dispositivo conectado todos en el teléfono. Puede ser un teléfono, puede ser un portátil o lo que sea, pero eso nos permite ser consumidores mejor informados a todas horas. Podemos investigar qué es lo que queremos comprar, podemos encontrar a quién se lo queremos comprar y dónde lo queremos y cuándo. Y lo importante es que cuando hemos terminado con esa investigación, nosotros entonces podemos ejecutar la transacción en el momento y en el lugar que nos venga bien como consumidores. Ya no nos vemos limitados por los horarios de apertura de los centros comerciales o de los establecimientos locales. Los impulsores demográficos o los motores demográficos son también muy importantes. Yo estoy seguro de que la cantidad que yo gasto en transacciones electrónicas es mucho mayor que el que gastan mis padres, por ejemplo, simplemente porque yo estoy más cómodo entre tecnología. Estoy seguro de que mis hijos, cuando crezcan, van a estar mucho más cómodos con esas transacciones que yo. Así que, a medida que se incrementa su poder adquisitivo, a medida que salen de la esfera de sus padres, un mayor porcentaje de su renta disponible va a gastarse en transacciones online. Así, por tanto, pensamos que ese nivel del 9% en el que nos encontramos ahora mismo va a subir seguro en el futuro. Lo que hemos visto es que el comercio electrónico ya es un fenómeno global, sin duda, en los mercados desarrollados y en los mercados emergentes también. Y es interesante la tasa de adopción del comercio electrónico en distintos países del mundo. Hay una variedad de razones que explican esto, pero lo que es interesante es ver que, por ejemplo, la penetración del comercio electrónico en China ya es más alta que en otras partes del mundo, sobre todo porque el mercado chino ha pasado del minorista local, ha ido directamente al comercio electrónico, mientras que en los mercados desarrollados, en occidentales, hemos ido desde el local a los centros comerciales fuera de las ciudades o los grandes almacenes y finalmente hemos llegado al comercio electrónico. Ellos han perdido ese paso y por tanto la penetración del comercio electrónico ha sido más rápida simplemente porque la gente quiere más opciones, la gente quiere tener una elección más amplia cuando compra algo y eso no lo pueden obtener en el minorista local y van directamente entonces a la red. Pero como podéis ver, en general, a pesar de que los niveles de penetración varían de territorio a territorio, en general sigue siendo bastante bajo el porcentaje y se supone que va a haber un crecimiento enorme en los próximos años. Una cosa que hemos visto ya es la aparición de las vacaciones de compras online, ¿no? Esos días especiales. Esto demuestra que en esos días concretos, cuando realmente hay un volumen considerable de compras que se están llevando a cabo en Internet, estos sitios web, estos mercados, marketplaces que se llaman, son suficientemente robustos para hacer escala y ser capaces de afrontar esa enorme demanda y siguen proporcionando la buena experiencia que proporcionan normalmente a los clientes. Esto es importante porque si la experiencia no es buena cuando intentamos comprar algo online, probablemente no vamos a intentar hacerlo otra vez o por lo menos vamos a ser mucho más reticentes a la hora de hacer transacciones online en el futuro.
Así que hace unos años, para celebrar el 20 aniversario, Amazon lanzó algo que se llamaba el Prime Day, ¿no? El 12 de julio de 2015 creo que fue. Y eso era para celebrar primero su aniversario y daban a los miembros del grupo Prime, les ofrecían tener unos descuentos especiales en ese día, ¿no? Este año, en el Prime Day, Amazon ha vendido 4.000 millones de dólares de producto. Y esto no es una cifra exacta. Ellos han recibido 4.000 millones de ingresos, pero algunas de las transacciones que hacen para los terceros vendedores, ellos solo se llevan una comisión. Así que realmente la cantidad de ingresos que han pasado por ellos, por su sitio web, ha sido bastante mayor, de 4.000 millones de dólares. Pero bueno, esto es lo que ellos han reconocido, por lo menos en sus cuentas, ¿no? El Cyber Monday, el ciberlunes, que es el próximo lunes, es siempre el lunes después de Acción de Gracias. Históricamente en Estados Unidos el Black Friday, el día después de, normalmente es un jueves, siempre es un jueves, Acción de Gracias, y ese viernes normalmente es fiesta, las familias se reúnen y van al centro comercial y empiezan a hacer pues sus compras navideñas y demás, ¿no? Eso ha cambiado y cada vez más el Black Friday ahora realmente es un momento en que la gente ya no va tanto a los centros comerciales, sino que deciden dedicar ese tiempo a estar con su familia en lugar de salir a la calle, y evitan esa aglomeración que hay en los centros comerciales para evitar, yo qué sé, para ir a Macy's, a Bloomingdale, a hacer cola todo el día. Y en lugar de eso, ellos están allí y esperan al lunes, y ahí es cuando compran, ¿no? Y hacen muchas de esas transacciones en línea. Así que no sabemos exactamente cuál va a ser la cifra de la próxima semana, pero podemos decir que va a ser una cifra enorme y debería registrar un crecimiento. Pero el año pasado, en el Ciberlunes, en Estados Unidos, se vendieron 6.600 millones de dólares. Y luego, reventando todas estas estadísticas, es lo que está ocurriendo en China, ¿no? En China, el 11 de noviembre, o el 11 del 11, 1111, se celebra como el Día de los Solteros, ¿no? Es justo lo contrario de San Valentín, ¿no? La gente compra regalos para gente que está soltera. En 2017, el Día de los Solteros, que es algo que ha adoptado el comercio electrónico chino como festivo, Alibaba vendió 25.000 millones de dólares solo en ese día. Nosotros acabamos de... no hemos ido, ya ha pasado la fecha, pero no hemos podido recabar los datos, pero Alibaba dijo que había vendido 30.000 millones de dólares. 30.000 millones de dólares de ingresos en un solo día, una empresa. Así que realmente el mensaje que nos tenemos que llevar es que las transacciones online son muy escalables. Estos negocios pueden hacer frente a esos picos de un solo día de una forma mucho más eficiente que los minoristas locales y que los comercios tradicionales. Así que desde un punto de vista de inversores, ¿cómo vamos a invertir en esta economía digital? Nosotros hemos recalcado o identificado 4 áreas y la llamamos las 4 Ds de la economía digital: descubrimiento, decisiones, entrega, suministro, el delivery y los datos, ¿no? Los motores de datos, capacitadores de datos. 2017 es un año muy interesante. Es el primer año en que los publicistas gastaron más, o los anunciantes gastaron más en los anuncios digitales que en la televisión tradicional. Esto nos indica lo importantes que se han vuelto ya los canales digitales y la publicidad digital. Plataformas como Facebook, como por ejemplo YouTube, atraen una gran cantidad de dólares de publicidad. Y lo interesante para los anunciantes del uso de este canal es que reciben un feedback prácticamente inmediato sobre lo eficaz que ha sido su campaña. Es muy distinta a la publicidad tradicional en los medios, donde tienes que recabar información y quizá en semanas o probablemente en meses tendrías algún feedback sobre hasta qué punto ha sido la campaña exitosa o no, cuántos
cuánto aumentaron tus ventas como consecuencia de esa campaña, etcétera, etcétera. Así que era más un arte que una ciencia. No se podía medir verdaderamente cuál era el retorno de la inversión. Con la publicidad digital, como podemos medir el click-through, los clics que hace la gente una vez que entra en nuestro sitio web y demás, tenemos una información inmediata, una medición inmediata del éxito de la campaña, lo cual nos permite como anunciante incrementar o reducir nuestro gasto en publicidad dependiendo del éxito. Hay un dicho que dice en la publicidad que dice, sé que el 50% de lo que gasto en publicidad es un desperdicio, pero no sé qué 50% es. Eso ha cambiado ahora porque puedes obtener feedback inmediatamente de la eficiencia y de la eficacia. Así que cada vez más rentabilidad, cada vez más feedback, así que esto va a aumentar también. Y eso abre también un montón de oportunidades, sobre todo, por ejemplo, Alphabet con su negocio de YouTube, su negocio de búsqueda, ellos se van a beneficiar enormemente de esto. Por ejemplo, Adobe, que yo creo que todos conocemos Adobe, proporcionan las herramientas creativas que nos permiten crear contenido innovador para los canales digitales y también herramientas de marketing para medir y puntuar la eficacia de esas campañas de marketing. Todo eso está ayudando a los anunciantes y a los publicistas y luego crea oportunidades para empresas pequeñas como por ejemplo HubSpot. HubSpot es una empresa pequeña de software con base en Boston, a las afueras de Boston, en Cambridge en realidad, y ellos proporcionan una plataforma con herramientas que los pequeños negocios pueden utilizar para permitirles llevar a cabo en redes sociales campañas publicitarias. Y una vez que las lanzan, también puedes utilizar las herramientas que proporciona HubSpot para ayudarles a generar contactos, a leads, convertir esos contactos en ventas y una vez que el cliente se hace cliente, gestionar sus relaciones de forma continuada. Así que HubSpot crece bastante bien, funciona muy bien, llevamos tiempo trabajando con ellos, teniéndolos en nuestro fondo y realmente estamos muy satisfechos. La segunda D tiene que ver con las decisiones. La oportunidad de las decisiones abarca toda una retahíla de mercados, de negocios distintos, incluye sin duda los marketplaces, los mercados que ya conocemos, por ejemplo Amazon, Alibaba, etc. Y también tiene un impacto en otras áreas, en otras industrias. Aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, la industria de los videojuegos. Yo no sé si tenéis hijos jóvenes, supongo que estaréis muy al tanto de los cambios que se están produciendo en la industria de los videojuegos por el hecho de que vuestros hijos ya son capaces de jugar online, interaccionar online y hacer transacciones online como consecuencia. La industria tradicional de los videojuegos, los desarrolladores hacían el juego, lo vendían a través de una red minorista y nunca tenían una transacción o relación uno a uno o cara a cara con el cliente final. Ahora, con esta nueva plataforma, con esta nueva forma de hacerlo, pueden venderle a los jugadores más contenido a lo largo del tiempo a través de microtransacciones. Y eso permite tener una relación de uno a uno y además se cierra el círculo del feedback, porque uno puede ver y puede monitorizar qué partes del juego son disfrutadas más por los clientes. Así que a la hora de generar o de crear la siguiente generación de juegos, deberíamos poder mejorar el juego basándonos en esa información que extraemos de la base de clientes. IAC, Interactive Corporation, es otra oportunidad que nosotros vemos en el área de las decisiones. El mercado de las citas global es enorme también. IAC es el líder a la hora de proporcionar plataformas para que la gente se conozca y gente con la que quizá puedan tener una relación o entablar una relación. Ellos tienen una serie de plataformas a través de su titularidad de una empresa que se llama Match.com, una de las cuales, quizá la más relevante, es una empresa que se llama Tinder. No sé si habéis oído hablar de darle hacia la derecha, de desplazar a la derecha o desplazar a la izquierda. Eso es Tinder, que es la capacidad de conocer a gente a través de una aplicación en tu teléfono móvil y alguien con quien quizá quieras quedar, ir a tomar algo o tener una relación íntima. Ese es un negocio enorme y IAC es el principal, yo creo,
actor en ese mercado. La tercera D es delivery, la entrega, el suministro. Aquí es donde estos fondos varían considerablemente con respecto a los fondos tradicionales. La tecnología tiene impacto en todos los sectores y nosotros estamos utilizando eso en nuestra ventaja, sobre todo en la parte de la entrega, del suministro de este fondo de economía digital. Amazon en 1997 salió a bolsa, ¿no? Y que fue cuando yo empecé a invertir y a analizar las empresas tecnológicas. Así que yo he crecido con Amazon. Siempre Amazon ha estado ahí como empresa cotizada. Se han escrito muchos libros sobre por qué tiene tanto éxito Amazon, pero no sé si recordáis, a finales de los años 90 había una cantidad relativamente grande de empresas tecnológicas similares a Amazon y ninguna de ellas ha tenido el éxito que ha tenido Amazon. Yo diría, todo el mundo tiene su propia tesis de por qué tiene tanto éxito Amazon, mientras que otros no. Yo diría que Amazon ha tenido éxito porque ellos han eliminado la fricción de las transacciones, han hecho que sea fácil para la gente encontrar lo que quieren comprar y luego, lo que es más importante, completar la transacción sin fricciones. La gente se va de los centros comerciales, sobre todo cuando tienes que hacer la transacción financiera, y Amazon ha eliminado eso simplemente haciendo cambios tecnológicos para permitir que haya un checkout en un solo clic. Yo te proporciono mi información financiera una vez y a partir de ahí ya no tienes que volver a proporcionar los datos de la tarjeta de crédito, los detalles bancarios, una y otra vez. También ha hecho que la parte de la logística sea fácil. Uno hace clic, compra, sabes que va a llegarte en unos pocos días, incluso a veces en el mismo día pueden llegar. Otras empresas del mundo que quieran tener o que tengan ambición de tener este éxito en el comercio electrónico tienen que ser capaces de dar una experiencia similar a sus clientes, pero la mayoría no tienen la experiencia y los conocimientos técnicos que tiene Amazon. Así que ellos van a tener que asociarse con los mejores proveedores terceros para llevar a cabo toda esa parte de cumplimiento, de logística y de transacción. Así que nosotros invertimos en los que consideramos esos terceros, de los mejores. Por ejemplo, Deutsche Post o Experian Logistics, una empresa americana, por ejemplo, Goodman o Prologis, que proporcionan centros de cumplimiento, o incluso inmobiliarias con almacenes en ubicaciones cómodas desde donde podemos dar satisfacción a los pedidos de nuestros clientes. Y luego PayPal o WorldPay, por ejemplo, que proporcionan los motores financieros que nos permiten llevar a cabo una transacción segura y asegurarnos de que nuestra información financiera está bien protegida y al mismo tiempo el proveedor sabe que va a recibir el pago de la forma adecuada. Y la última D son los datos, los motores o capacitadores de datos. A lo largo de los próximos años vamos a oír hablar cada vez más de los negocios tradicionales que están llevando a cabo una transformación digital. Esto va a aparecer en prensa constantemente, se va a hablar, van a comentar los CEOs de las empresas, los directores financieros y demás. Dentro de este terreno de las datas, nosotros estamos invirtiendo en empresas que proporcionan la tecnología y los servicios a los negocios tradicionales para moverse o trasladarse a esa economía digital, pero que no tienen los recursos o el conocimiento y la experiencia para hacer esa transición ellos mismos. Doy un par de ejemplos. Una es Zendesk y otro Twilio, dos empresas de media capitalización que tenemos en la cartera y supongo que son nombres menos conocidos para la mayoría de ustedes. Zendesk era una empresa que se fundó en Dinamarca, 3 tipos daneses, y ellos estaban convencidos de que para obtener la financiación que necesitaban trasladarse a California. Se trasladaron a California y desde entonces han tenido un éxito enorme. Ellos proporcionan una plataforma que permite a los negocios conectarse y comunicarse con sus clientes a través de una serie de canales digitales distintos. Si yo tuviera un problema comprando un producto, en el pasado yo probablemente habría ido a la tienda a la que se lo compré, habría ido físicamente y habría dicho que quería hablar con un responsable de servicio o un jefe de ventas y le explicaría cuáles son mis problemas, o si necesito un dispositivo le preguntaría cómo utilizarlo, etcétera. Los millennials no quieren hacer eso. Ellos van directamente a Internet y buscan esa información online. Van a blogs, van a las redes sociales,
le preguntan a sus compañeros, a sus conocidos, o si quieren conectarse con el negocio propiamente, van a hacerlo a través de las redes sociales, de un chat instantáneo, mensajes de texto, etc. Zendesk proporciona una plataforma para permitir que los clientes interaccionen, que las empresas se interaccionen con sus clientes a través de estos canales digitales. De nuevo, es una empresa que ha tenido un crecimiento últimamente enorme. Twilio proporciona un motor de comunicación. Lo que es cada vez más importante es que cuando uno tiene una aplicación móvil, hay que proporcionar la capacidad a los clientes de comunicarse contigo, a ser posible por medio de mensajes de texto, a través de una llamada, pero sin dejar la aplicación móvil. Es decir, hay que mantener al cliente el mayor tiempo posible en la aplicación. Si tienes que dejar la aplicación y tienes que ir a un teléfono para hacer la llamada, cabe la posibilidad de que nunca vuelvas a la aplicación móvil. Así que si piensas, por ejemplo, en Uber, pides un coche en Uber, recibes un mensaje diciendo está en camino, recibes otro mensaje que te dice está esperándote fuera, al final recibes otro mensaje que te dice tu viaje ha sido 6,50 € y puedes puntuar a tu conductor. Además, si quieres ponerte en contacto con el conductor cuando está en camino para asegurarte de dónde te va a recoger o cómo va, le puedes llamar directamente desde la aplicación. Estos son todo comunicaciones que parten directamente de la aplicación y ahí es donde entra Twilio. Si estás creando una aplicación móvil, las comunicaciones van a ser cada vez más importantes, pero quizás sean unas habilidades, unas destrezas que no tengas internamente. Es una cuestión bastante compleja. Twilio ha creado ese motor y cada vez hay más negocios en el mundo que utilizan el motor de Twilio para proporcionar esas funcionalidades de comunicación a las aplicaciones móviles. Si uno piensa entrar en el comercio electrónico y queremos proporcionarle a los clientes una aplicación móvil o una aplicación web, esa va a ser tu nuevo escaparate, tu nueva tienda, digamos. Ahí es donde esperas que vengan los clientes a llevar a cabo sus transacciones y a generar ingresos para ti. Si tu tienda no está abierta, los clientes se van a ir a otro sitio. Las estadísticas demuestran que el 84% de los usuarios de aplicaciones móviles no van a volver a una aplicación que falla. Así que esto hay que planteárselo. Si no funciona correctamente la aplicación, los clientes o clientes potenciales no van a volver, van a irse a otro sitio. Y lo que sabemos es que con Internet siempre hay un montón de otros sitios a los que ir o donde elegir si no están satisfechos con la experiencia que tú les proporcionas. Así que en lo que respecta a la estrategia de la economía digital, he dicho que es de múltiple capitalización. Somos bastante agnósticos, invertimos en toda una serie de empresas, desde pequeña a gran capitalización. Vemos, por ejemplo, que tenemos exposición aquí también a pequeña capitalización. La pequeña capitalización que hemos resaltado, por ejemplo, tenemos una empresa que se llama Jext. Jext proporciona un motor de conocimiento. Cada vez, como comerciante, vamos a ver que hay una variedad de lugares que tienen en la web tienen información sobre tu negocio. Puede ser en Google, en los motores de búsqueda de Google, en redes sociales, puede ser en tus propias páginas web o otras. Y ellos proporcionan un repositorio central de conocimientos que tiene, a base de los insumos que tú das, de tus aportaciones, tú cambian los datos sobre tu empresa. Si cambias, por ejemplo, los horarios de apertura, el nombre, el logo, lo que sea, cuando los clientes quieren información sobre tu negocio, cuando buscan en redes sociales o en motores de búsqueda, tienen la información más actualizada. Eso es lo que hace esta empresa. Puede que parezca muy sencilla y es muy directo, funciona de una forma muy sencilla, pero tiene una importancia enorme porque cada vez cambiamos más a las búsquedas activadas por voz, el reconocimiento de voz. Utilizamos Google Home, Siri, Alexa. Normalmente cuando le preguntas a cualquiera de estos dispositivos y les preguntas una pizzería local o una farmacia local o dónde puedo ir a comprarme unos zapatos, puede que solamente te dé una o dos respuestas. Así que tú tienes que asegurarte de que esas una o dos respuestas son correctas, evidentemente, son precisas, porque si eres el cliente y recibes información a través de un motor de búsqueda, esa búsqueda por voz, y la información resulta ser equivocada, vas a empezar a pensar fatal de ese negocio e incluso también de la aplicación.
Ocado es una empresa del Reino Unido que vende alimentos. Y podría tener poco interés si solamente vendieran alimentos online. El mercado de los alimentos online es muy competitivo en el Reino Unido, hay márgenes muy estrechos. Pero lo que han hecho ellos es que ellos han desarrollado una plataforma tecnológica muy automatizada que permite hacer una recopilación muy ordenada de los pedidos de los clientes y luego la creación de esos pedidos, la organización de esos pedidos para entregárselos a los clientes también es muy eficiente. Ellos han creado 2 centros en el Reino Unido que funcionan muy bien y que hacen toda la distribución. Y ahora están licenciando esa tecnología a establecimientos de alimentación internacionales que quieren tener esa misma capacidad online que ellos tienen. Así que ellos han hecho una asociación con Casino en Francia y con Kroger en Estados Unidos, que está entre los 5 principales establecimientos de alimentación de Estados Unidos. Y van a crear 20 de estas instalaciones en Estados Unidos en los próximos 5 años. Y ayer anunciaron que ya han identificado la ubicación de la primera de esas ubicaciones. Lo interesante de este modelo de negocio es que no solo reciben una comisión, una licencia, ¿no? unos royalties, sino que además van a tener una comisión basada en el volumen y en el uso de esas instalaciones una vez que están en funcionamiento. Pensamos que es un modelo de negocio muy interesante. Así que, aunque es una posición pequeña la que tenemos en el mercado, creemos que probablemente crezca y acabe teniendo una posición bastante mayor con el tiempo. En las de alta capitalización, Activision Blizzard es la industria de los videojuegos. También son muy activos en la industria de los videojuegos. Y luego en las mega caps son Tencent. Tencent es una empresa en China. Últimamente la renta variable china ha tenido muchos problemas. La exposición que tenemos a China es bastante pequeña por el momento. Tenemos esa sensación que con ese sentimiento negativo hacia los valores chinos no era el momento de incrementar la exposición a China, pero nosotros estamos a la espera y prevemos que va a haber muy buenas oportunidades de compra. Tencent, Alibaba y Baidu son 3 negocios muy sólidos en China que se gestionan muy bien, con enormes oportunidades de futuro, pero a día de hoy el sentimiento del mercado no es bueno, pero los fundamentos de negocio son impecables. Así que creo que en el futuro incrementaremos nuestra exposición también a estos valores. Como podéis ver en los 10 principales valores que tenemos, es muy distinto de un fondo tecnológico tradicional. Este no es un fondo tecnológico puro. Tenemos exposición. Hay un pequeño error en la primera línea. Es Visa. No se ha fusionado con Amazon todavía, no que yo sepa. Es Visa. Amazon es el sexto valor en nuestra cartera. Pero incluso empresas como New Relic, Zendesk aparecen entre los 10 principales, a pesar de que son pequeñas empresas. Así que eso demuestra que cuando estamos convencidos, incluso aunque sea una empresa pequeña, le damos un valor, una presencia en nuestra cartera. De nuevo, analizando la estructura global del fondo, las clasificaciones tradicionales en geeks, tenemos mucha exposición a tecnológicas, según el Global Industry Classification Standard. Tenemos mucho peso de tecnológicas. Ahora también hemos abierto uno que son los servicios de comunicación, que engloba unas empresas que tradicionalmente estaban en la tecnología de la información, también consumo y también servicios de telecomunicaciones. Así que la próxima vez que veáis estos gráficos, lo más probable es que estos hayan cambiado y demostrarán el hecho de que las clasificaciones geeks también habrán cambiado. Lo que vamos a ver es mucho más equilibrado, mucho menos exposición, mucho menos pronunciada al sector tecnológico puro. Desde un punto de vista geográfico, tenemos mucha exposición, evidentemente, a Estados Unidos, sencillamente porque en los últimos años las empresas norteamericanas han sido las que estaban en mejor situación para comercializar con éxito y sacar partido de las oportunidades que ofrece la economía digital.
Una cosa interesante es que si analizamos los ingresos que generan los negocios que tenemos en el fondo, solamente un poco más del 50% de los ingresos los generan empresas o valores que tenemos en Norteamérica. Así que, en realidad, el fondo es mucho más global de lo que aparece aquí, ¿no? Independientemente de la ubicación de los negocios. Y el 20% de los ingresos subyacentes del fondo vienen de los mercados emergentes. Así que yo creo que la mezcla global, la combinación global es bastante equilibrada. Simplemente para resumir, lanzamos la estrategia de economía digital, así que tenemos un año de historia, lo lanzamos hace un año, aproximadamente 300 millones bajo gestión, ha crecido considerablemente a lo largo del año. Esperaríamos que fuera una cartera bastante concentrada para que demostrara nuestro convencimiento de las empresas en las que queremos invertir. Estamos ahora mismo en 55 valores, pero oscilará entre 40 y 60. Tenemos una visión a largo plazo de nuestras inversiones. Solo tenemos un año de historia en la economía digital, así que quizá las cifras para este área no sean tan relevantes, pero os puedo decir que el fondo que yo llevo gestionando 11 años, a lo largo de los últimos años ha tenido una rentabilidad de alrededor del 20%. Normalmente decimos del 20 al 30%. Esa es la rentabilidad que esperaríamos. Pero en el primer año de existencia, el Fondo de Economía Digital ha presentado un rendimiento de menos del 10%. Eso refuerza el hecho de que tenemos una convicción a largo plazo y lo que queremos es eliminar esos periodos de volatilidad, suponiendo que los fundamentos de los negocios permanecen intactos. Y simplemente quiero recordar una cosa, por explicar por qué creemos que es una oportunidad enorme y por qué las empresas en las que invertimos tienen muchos años. Es que solo el 9% de las transacciones digitales se hacen digitalmente a día de hoy. Y esa cifra va a continuar aumentando. Y con eso yo creo que podemos pasar a la parte de las preguntas. Muchas gracias. Lo siento, no estaba usando el micrófono. Perdona, necesitamos que repitas la pregunta con el micrófono. Cuando hablamos de la parte de delivery, el fondo, se supone que el fondo solo tiene que invertir en servicios de suministro, de entrega, o también indirectamente en logística y en inmobiliaria. Sí, lo bueno del fondo temático es que realmente no tiene una limitación en lo que respecta a en qué podemos invertir. Nosotros vamos a invertir en todo, en empresas de servicios y también en empresas inmobiliarias. Ya tenemos exposición a ambas, de hecho. No sé si respondo a tu pregunta con esto. Porque las empresas como Goodman, por ejemplo, o Prologis, no sé si conoces sus modelos de negocio, pero ellos están poniendo almacenes inmobiliarios en lugares que son cómodos o estratégicos para poder hacer que lleguen los camiones de entrega, de suministro, para dejar la mercancía, y luego los de suministro a las ciudades, que salgan los más pequeños, que van a ser los que suministren los productos a los clientes finales. Y ellos están creando esas instalaciones en ubicaciones, digamos, estratégicas, cerca de aeropuertos, por ejemplo, o cerca de grandes arterias de comunicación a las afueras de grandes ciudades y demás. Hay oportunidades ahí. Si quieres tener una estrategia de comercio electrónico y tienes una tienda, no quieres utilizar tu tienda, que probablemente está ubicada en un centro comercial o en una calle central de la ciudad donde estás pagando una prima de alquiler, de arrendamiento, para alejarte a un sitio. No querrás utilizarlo como almacén ni alejarte del centro de la ciudad, con lo cual necesitas este tipo de socios, ¿no? Por el coste inferior que tiene el arrendamiento. I would like to make
Me gustaría hacer 3 preguntas. La primera es, no he visto nada sobre la inteligencia artificial. Yo supongo que entrará dentro de los data enablers, ¿no? de los datos. Yo sé que China está invirtiendo muchísimo en inteligencia artificial y están comprando empresas por todo el mundo. Una pregunta sería eso, ¿cómo va a encajar y cómo se va a reflejar la inteligencia artificial en vuestro fondo? La segunda pregunta es que recuerdo que para ganar un beneficio tienes que comprar barato y vender más caro. Lo que usted ha dicho ahora mismo es que China es más barato. Tencent, Alibaba, etcétera, son baratas por el sentimiento del mercado. ¿Por qué no comprar ahora e incluirlas en el fondo si van a subir? Y la última es una pregunta en la parte de la robótica. Tenéis más o menos los mismos valores que tiene cualquiera que invierte en robótica. Es decir, tenemos más o menos los mismos fondos que están disponibles en otros fondos. ¿Cómo generáis alfa si todos tenéis más o menos los mismos valores, las mismas empresas en vuestros fondos? Vale, 3 preguntas, sí. Inteligencia artificial es la primera. Una de las cosas que yo he aprendido después de la carrera que llevo en tecnológicas es que hay que esperar a que haya señales de comercialización de cualquier tecnología antes de decidir invertir en esas empresas que se van a beneficiar de la comercialización de esa tecnología. Hay cosas increíbles que están ocurriendo ahora mismo con la inteligencia artificial, muchísimas inversiones, pero por el momento pocas de ellas están demostrando ser comercialmente exitosas. Así que nosotros tratamos de ser muy selectivos. Vamos a tener exposición a inteligencia artificial, evidentemente, a través de algunos de los valores que ya tenemos, ya que, por ejemplo, Alphabet y Amazon ya están invirtiendo en inteligencia artificial y, como usted ha dicho, los chinos también, Alibaba y Tencent en particular están invirtiendo mucho también. Nosotros tenemos exposición a algunos elementos de la inteligencia artificial a través de algunas de esas empresas de la parte de datos, de data enabling. Zendesk, por ejemplo, desarrolló un producto que se llama Chatspot, que lo que permite es a las empresas es desplegar esa tecnología para poder responder a preguntas sencillas de sus clientes a través de esto, con respuestas relevantes basándose en la necesidad de hacer que la experiencia de compra de los clientes sea más rápida y esperando que se reduzca la necesidad de tener que interaccionar con un ser humano cada vez que un cliente tiene una pregunta relativamente sencilla que hacer. El sistema funciona bien. Y si continúa funcionando bien, podrá procesar también peticiones de los clientes un tanto más urgentes o más importantes y luego pasar esa solicitud a un agente humano si realmente se le complica demasiado cuando necesita el apoyo. Pero siempre contando con la inteligencia artificial. La segunda pregunta era... Sí, nosotros tenemos Baidu, Tencent y Alibaba. Podemos incrementar las posiciones ahí, pero el sentimiento ha sido tan malo en lo que respecta a esas empresas en la última semana, sobre todo. Es como realmente es meterse en muchos líos. Cuando la tendencia está en contra de ti, al menos es lo que yo he aprendido. Cuando están cayendo los valores es muy difícil levantarse, ponerse en pie y comprar, aunque los fundamentos sean sólidos. Uno tiene que ver que tocan fondo, digamos, ¿no? Que llegan a una meseta, ¿no? En comparación con el resto del mercado, yo diría que ahora estamos llegando quizá a esa meseta. Así que estamos ahí, estamos pensando en comprarlo, pero bueno, no te voy a decir exactamente lo que vamos a hacer, si lo vamos a comprar hoy o mañana, pero estamos en ese punto. Pero evidentemente hay que tener alguna señal de que la cosa está cambiando. Yo he aprendido por experiencia que realmente hay que esperar a que se muestre algo de que han tocado fondo, ¿no?, antes de lanzarse a comprar. Y en tercer lugar, el alfa, ¿no? ¿Cómo añadimos valor, ¿no? Nosotros pensamos que el Fondo de Economía Digital es bastante distinto a muchos otros equivalentes que hay en el mercado. Es distinto de fondos tecnológicos, no es un fondo tecnológico tradicional.
Y además, si miras estas 10 principales que tenemos, claro que hay un poquito de solapamiento con otras empresas. Evidentemente tenemos convicción en esas empresas, pero también hay otras empresas que seguro que no están entre los 10 primeros de otros. Y si miras los 55 que tenemos, los 55 valores, yo creo que es una cartera que demuestra un tipo de enfoque bastante distinto, una estructura diferente. Y en lo que respecta a la competencia, para este fondo solo hemos identificado un competidor, Pictet Digital Fund. Nosotros creemos que somos bastante distintos, pero es el único que es un poco equivalente. Pero nuestra estrategia de inversión es bastante distinta. Yo creo que la estrategia de Pictet es otra, ¿no? Y eso se ha demostrado en el rendimiento relativo que hemos venido demostrando en los últimos 12 meses comparado con la estrategia de ellos. Así que sí, sin duda es un desafío. Muchas de estas empresas son mucho más conocidas de lo que eran históricamente, así que encontramos, sobre todo en las megacap, ¿no? Hay otros fondos que las tienen, pero en el momento que entras en la capitalización media y baja capitalización, yo creo que ahí tenemos muchísimas oportunidades que explotar y que son más raras, ¿no? Y como ves, representan el 40% de nuestra estrategia, las mid caps y las small caps. Y otra cosa que quería comentar es que si analizamos el análisis de atribución desde el lanzamiento, nuestro rendimiento de los 5 principales contribuyentes a ese rendimiento tres son empresas de media capitalización, 3 de los 5 mayores contribuyentes a nuestra rentabilidad. Así que el alfa lo proporcionan estas pequeñas capitalizaciones o medianas. No cabe duda de que el momento es bueno. Lo siento, es que no está usando el micrófono. Y el apalancamiento de estas empresas. La mayoría de las preocupaciones están en el apalancamiento, en el mercado y yo creo que estas empresas tienen mucho efectivo en el balance. Puede ser un defensivo, en realidad un sector defensivo, paradójicamente. Sí, yo creo que las valoraciones, esto es un área de crecimiento como siempre hay que, evidentemente uno paga una prima cuando invierte en buenos negocios, así que las valoraciones de esta cartera están por encima del resto del mercado general, esto no cabe duda, pero el tipo de crecimiento que hemos visto que han registrado estas empresas a lo largo de los últimos años ha sido muy superior al crecimiento del resto del mercado también, y el crecimiento futuro previsto también se espera que sea considerablemente superior al resto del mercado, ¿no? Al mercado global. Así que el poder del crecimiento compuesto cuando creces más rápido que el resto del mercado es que tu valoración hoy en día, aunque parezca una prima comparado con el resto del mercado, puede disminuir, puede contraerse muy rápidamente en los próximos años. Eso lo hemos visto ocurrir en el pasado. Por ejemplo, Google salió a bolsa en 2004, salió a bolsa con un múltiple de 40 o 45 veces el beneficio de las acciones. Y sin embargo eso se ha contraído considerablemente. Parecía que era una prima a la hora de comprarlo, sin embargo ahora realmente es un beneficio. Ha subido hasta $1.000 las acciones. Así que las valoraciones verdaderamente para estas empresas tienden a ser más superiores a las que tenemos para el resto de las empresas, pero nosotros estamos cómodos porque creo que el crecimiento que estamos obteniendo por esa valoración extra supera con creces, compensa, más que compensa, ¿no?, la prima que estamos pagando. ¿Y cuál era la segunda parte de la pregunta? El apalancamiento, sí. Sí, es interesante. Muchas de las empresas en las que invertimos son empresas que tienen mucha caja, ¿no? Generan mucho efectivo y no son negocios que estén apalancados, ¿no? La mayoría de estos negocios tienen deuda en los balances, pero suelen tener un efectivo que supera también con creces esas deudas. Yo creo que eso va a cambiar y va a reducirse en el futuro. Muchas de las empresas americanas que tenemos, Apple, por ejemplo, es un buen ejemplo de esto.
Históricamente, con el régimen fiscal que hay en Estados Unidos, los ingresos, los beneficios que generaban offshore en el extranjero no estaban sometidos a ninguna penalización a la hora de repatriarlos. Y lo que Apple ha estado haciendo históricamente ha sido incrementar su deuda en Estados Unidos utilizando su efectivo del extranjero, de manera que tienen unos tipos muy atractivos y tienen los mejores tipos, de hecho, para esa deuda. Y utilizan esa deuda o el efectivo de esa deuda para hacer recompras de acciones, por ejemplo, ¿no? Como consecuencia de los cambios en la política fiscal de Trump que han tenido lugar a principios de estos años, ellos han dejado de repatriarlo ahora y nosotros suponemos que van a empezar a hacer un montón de cosas, una de las cuales va a ser, ahora lo pueden repatriar, así que van a seguir haciendo recompras de acciones, adquisiciones, quizá puedan también devolver parte de esa deuda. Así que, básicamente, lo que quiero decir es que las empresas en las que invertimos suelen tener unos balances bastante robustos, bastante sólidos, posiciones netas de efectivo en lugar de deuda. Así que si hubiera un crecimiento de los tipos de interés, no creo que estas empresas vayan a sufrir por tener que refinanciar sus deudas a tipos más altos de cara al futuro. Hola. Mi pregunta tiene que ver con el riesgo de la concentración geográfica. Ha mencionado que claramente es un mercado de crecimiento. ¿Podría darnos cuál es su previsión, su idea sobre las empresas en las que invierte el fondo en lo que respecta a la concentración geográfica? Es decir, o si no va a haber una concentración geográfica. Estoy pensando en Asia, por ejemplo, Estados Unidos o Europa del Este. Gracias. Sí. Voy a ir a esta diapositiva otra vez. Podemos ver que claramente tenemos una concentración en empresas que están cotizadas en Estados Unidos o que tienen su sede en Estados Unidos. Pensamos que eso va a cambiar con el tiempo. Creemos que va a ser con el tiempo un fondo mucho más global. Tengo que admitir que cuando hacemos una cartera de modelo, digamos, para la estrategia, hasta que llegamos a lanzar en octubre de 2017, la división geográfica no estaba tan concentrada como esta en los modelos que utilizamos previamente, ¿no? Literalmente en la última semana o así, antes de lanzar la estrategia, yo hice una última ronda de comprobaciones, ¿no?, para garantizar que estaba saneada, y algunas empresas no pasaron esa última prueba, ¿no?, ese último examen. Y por desgracia, muchas de esas empresas eran empresas que no eran estadounidenses. Y no hay una sola razón que lo explique, sino que había varias razones por las que realmente esas empresas, Macado Deeper, por ejemplo, que opera en Argentina, desde Argentina, no pasó la prueba porque hay un incremento de la competencia en el mercado local y yo no tenía comodidad, no me sentía cómodo para ponerlas en la cartera. Ahora, a toro pasado, yo creo que viendo lo que ha ocurrido en los últimos meses en Argentina, ha sido bueno habernos salido de ahí, pero no puedo decir honestamente que yo estuviera teniendo ninguna clarividencia, ¿no? Simplemente porque fue anterior a eso nuestra idea. También teníamos previsto invertir en una empresa india, sacando el partido de que el comercio electrónico está empezando a crecer enormemente en India, y mi equipo de mercados emergentes, con los que yo trabajo muy estrechamente, están invirtiendo en empresas de mercados emergentes, y ellos empezaron a señalizar que veían posibles problemas de gobierno corporativo en esa empresa, así que realmente tuvimos que salirnos, por eso no pasó tampoco la prueba esa. Y luego analizamos unas 6 empresas chinas en la cartera original. 5 pasaron la prueba y posteriormente vendimos 2 de ellas por distintas razones. De nuevo, por esa exposición, por ese problema que os he comentado, y por eso se ha reducido nuestra exposición a China. Y en Europa estamos teniendo problemas para encontrar verdaderamente negocios de buena calidad que vayan a beneficiarse de verdad de la economía digital en Europa. Yo creo que debido fundamentalmente a la naturaleza general de la economía europea. Por ejemplo, miramos Zalando, ¿no? Y no nos sentimos cómodos con ese modelo de negocio. Y si no estamos totalmente seguros, realmente no podemos incluirlas en la cartera.
Luego, Autotrader, por ejemplo, en el Reino Unido, que proporciona una plataforma para la venta de coches usados y para piezas, recambios de coches usados, ¿no? Literalmente, la semana antes de lanzar la estrategia, un gran revendedor del Reino Unido tuvo una alarma, una señal de alarma en lo que respecta a los beneficios y porque había caído la demanda de coches usados en el Reino Unido, probablemente relacionado con la debilidad de la libra esterlina y con el Brexit y demás. Así que el coste de comprar coches extranjeros, todos son extranjeros en el Reino Unido en realidad, se volvía más caro, ¿no? Y eso ha tenido un efecto dañino para nuestro mercado. Hay muchos negocios también que gravitan alrededor del automóvil, así que realmente eso ha afectado también a otros. Eso probablemente habría equilibrado un poquito esta gráfica, ¿no? Pero una de las cosas que nos hace sentirnos cómodos es que si miras los beneficios o los ingresos subyacentes de las empresas en las que invertimos, son internacionales. Así que ya tenemos esa exposición internacional en mercados emergentes en Europa y en Estados Unidos debido a la actividad de las empresas en las que invertimos. Me gustaría saber, en este momento, ¿cuál es el horizonte de inversión para este fondo, teniendo en cuenta la última corrección que hubo, el perfil de las empresas, etcétera? Esta es la primera pregunta. Y segunda pregunta es, en un fondo de renta variable pura como este, ¿tiene alguna herramienta o tiene alguna forma de suavizar la volatilidad, de mitigar la volatilidad del fondo? Voy a empezar por la segunda. No directamente. Nosotros no hacemos cobertura, no invertimos en instrumentos que no sean de renta variable. Así que lo que podemos hacer es incrementar el metálico, el efectivo, y lo hemos hecho en algunos casos. Hemos llegado últimamente, en las últimas semanas, al 45% en lugar del 2 o el 3 que tenemos históricamente. Esa es una forma, pero realmente no te da poder verdaderamente para reaccionar, ¿no? Es una forma de hacerlo. Pero básicamente no tenemos ningún instrumento financiero, derivados o de instrumentos de cobertura que nos permitan reducir la exposición. Este es un fondo de renta variable a largo plazo, digamos. Y en lo que respecta a la primera pregunta, el horizonte, su visión personal, sí. Nosotros hemos visto momentos de volatilidad en los últimos años parecido al de ahora. 2017 fue una excepción donde no hubo casi volatilidad en el mercado. Pero ver correcciones de vez en cuando, como la que estamos viendo ahora mismo, no es infrecuente. Lo que yo siempre he dicho es que si los fundamentos se mantienen intactos, las variaciones a corto plazo de los mercados van a ocurrir de vez en cuando por distintas razones, pero los fundamentos de los negocios en los que invertimos están intactos, así que eso se va a recuperar. Y las perspectivas macro globales también son sanas, son saludables. Esperamos entonces que vamos a volver al rendimiento en esas inversiones. Simplemente para dar un poco de contexto, nosotros vimos una cierta rotación en las empresas en las que invertimos en el año pasado, por ejemplo, cuando empezaron a aparecer cosas relativas a la reforma fiscal. Muchas de las empresas en las que estamos invirtiendo veíamos que no parecían los beneficiarios de esas reformas fiscales y empezamos a ver rotación en las empresas, por ejemplo, financieras o empresas nacionales con muchos ingresos o exposición nacional, que parecía que se beneficiaban de esos menor impuesto de sociedades y demás. Y también lo vimos a finales de 2016, cuando ganó Donald Trump las elecciones en Estados Unidos. Vimos que, por ejemplo, había negocios distintos de la tecnología que podrían parecer los beneficiarios como consecuencia de ese giro político.
y por eso vimos algunas salidas en ese sector tecnológico en nuestro fondo. Así que ahora mismo lo que puedo decir es que los fundamentos se mantienen bastante bien. La mayoría de las empresas en las que invertimos están ahora reportando sus beneficios en el tercer trimestre y son bastante sólidos y son bastante buenos. Así que las perspectivas son buenas. Hay otras presiones en el mercado que pensamos que también son de corto plazo, no de largo plazo, y yo creo que se van a imponer los fundamentos de las empresas y que va a haber una revalorización del valor de esas acciones. Y por eso es por lo que tenemos este enfoque temático de la inversión tanto en el Robotech, el fondo Robotech, ahora el de economía digital y el general tecnológico. Después de 21 años haciendo esto, yo sé que hay periodos en que la renta variable está pierde un poco el favor del público, ¿no? Pero yo creo que cuando uno invierte en empresas que se benefician de esas cuestiones a largo plazo, con el tiempo van a crecer y van a dar buenos resultados y buena rentabilidad para los inversores a largo plazo. Pero evidentemente, claro que va a haber periodos de volatilidad de vez en cuando. ¿Sí? Así que alrededor del 4% de la cartera se invierte en pequeñas o medianas empresas. Ustedes tienen un montón de oportunidades ahí y de tener tasas de crecimiento bastante saludables, pero en algún momento el mercado va a ser de los ganadores, de las grandes empresas de Google, Facebook, Amazon. La mayoría de los consumidores van a acabar en esas grandes empresas. Así que mi pregunta es, de ese cambio ¿cuándo va a ser el momento en que ustedes salgan de esas empresas pequeñas y medianas cuando realmente se hagan con el mercado las grandes, ¿no? Porque yo creo que muchas de estas empresas van a simplemente intentar sobrevivir como puedan. ¿Y cuándo va a ser ese punto? Yo creo que no hay una regla. Es una buena pregunta. No creo que haya una regla que seguir ahí y que funcione matemáticamente, pero yo diría que muchas de las empresas de gran capitalización están en muy buena posición. Si deciden entrar en los negocios de esas empresas pequeñas y medianas, quizá lo hagan a través de fusiones y adquisiciones. Nosotros no compramos una empresa, un valor porque pensemos que la empresa va a ser absorbida, pero yo creo que el tiempo que yo llevo gestionando dinero con AXA, cuando hay oleadas de fusiones y adquisiciones, las primeras que se compran son las de buena calidad. Así que en nuestro fondo tecnológico global, que llevo 11 años gestionando, nosotros hemos sacado beneficios, sobre todo de esas empresas pequeñas y medianas que teníamos y que han sido adquiridas por las grandes, que las grandes igual las tenemos o no, pero ganamos a través de las pequeñas. Lo mismo, MuleSoft, una empresa que nosotros tenemos en el fondo, anunció que iba a ser comprada con una premia bastante alta. No sé si recordáis ese periodo de volatilidad que hubo a principio de año. Salesforce.com hizo una oferta de adquisición de esta empresa y nosotros nos beneficiamos también de esa absorción. Nosotros creo que podemos prever que los grandes ganadores van a crecer tanto orgánicamente como a través de fusiones y adquisiciones, y van a hacer fusiones y adquisiciones cuando sientan que hay unas habilidades que no tienen y que necesitan adquirirlas. Y ahí es donde nosotros nos beneficiaremos. Lo malo de eso es que ¿qué ocurre cuando Amazon o Google o Microsoft decide que van a salirse de un mercado y que van a crecer orgánicamente, ¿no? Van a dejar. Nosotros tenemos varias cosas que analizamos en lo que respecta a nuestra disciplina de ventas. Una de ellas es cambios en el entorno competitivo. Eso lo analizamos. Si empezamos a ver cambios en el entorno competitivo, eso nos animaría a plantearnos de nuevo, replantearnos esas posiciones en esas empresas que podrían verse afectadas por los cambios en el panorama competitivo. Otras señales que buscamos son tecnologías disruptivas que aparecen, que podrían sustituir o desplazar los productos de esos negocios existentes, cambios en los equipos directivos. Si el equipo directivo que nosotros hemos respaldado
tiene mucha rotación, entonces nosotros empezaríamos a ser un poco más reticentes a continuar con ese negocio hasta que veamos que el nuevo equipo directivo demuestra realmente solidez. Y lo último, que es una señal de alarma para nosotros, es cuando la empresa decide comprar algo que cambia el modelo de negocio por completo. Y nosotros no entendemos por qué el negocio lleva a cabo esa adquisición, o entramos en un nuevo mercado que no tiene sinergias o que no tiene solapamiento con su negocio existente. Esas son básicamente las señales que nosotros buscamos para empezar a preocuparnos, ¿no? Y eso lo monitorizamos muy estrechamente, muy de cerca. Sorry, she's not using the microphone. We are going to leave it here. I would like to thank you all for your attendance. And see you next time. Thank you.